durante unos domingos vamos a estar hablando, vamos a compartir sobre unos salmos. Y como es sabio empezar por el principio, ¿qué salmo pensáis que vamos a ver hoy? Estoy rodeado de gente inteligente. Vamos a ir al Salmo 1. Yo también tengo mis notas, pero por el tiempo que tengo, creo que en lugar de enseñar, voy a predicar. Con la ayuda del Señor. ¿Qué diferencia hay entre la enseñanza y la predicación? Dice la Escritura que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. La enseñanza podríamos decir que es como llenar tu depósito de gasoil o de gasolina. La predicación es meter una marcha y pisar el acelerador. Si tú tienes un depósito lleno de gasolina pero no pisas el acelerador, no vas a ningún sitio. Si pisas el acelerador pero tu depósito está vacío, tampoco vas a ningún sitio. Así que necesitamos las dos cosas. Vamos a ir al Salmo 1. ¿Tenéis la Biblia? Os voy a pedir un favor, si es posible, ¿vale? No es una obligación, pero si tenéis Biblia electrónica, Biblia en papel, Biblia a la antigua usanza, Biblia a la moderna usanza, ojeadla. No está mal, no está mal. No es malo ojear la Escritura, buscar los versículos. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Si me lo permitís, ¿esto se puede usar? ¿Qué título le podíamos poner en la predicación? Fíjate, un título así revolucionario. ¿Qué te parecería el siguiente? En todo lo que hace, prospera. Otras versiones dicen: todo lo que hace, le sale bien. ¿A qué te parece un título, a qué parece un poco así curioso, llamativo, un poco rimbombante, un poco exagerado, un poco atrevido, un poco escandaloso? Pero ¿qué le vamos a hacer? Lo que dice la Escritura: en todo lo que hace, prospera. Ahora, cuando leemos el Salmo 1 nos da algunas pistas para saber cómo podemos prosperar, cómo podemos hacer para que las cosas nos salgan bien. Empezando por el final, fíjate lo que dice el último versículo, dice: no así el camino de los justos. Los justos van por un camino. Y el camino de los justos es el camino del Señor. Dicen Colosenses que según habéis recibido al Señor Cristo Jesús, así caminad en Él. Así que, ¿cómo podemos caminar en el Señor? ¿Cómo podemos caminar en Jesús teniendo a Jesús como nuestro Señor? Cuando tú y yo nos entregamos al Señor, andamos por un camino. Y el camino tiene una virtud. ¿Cuál es el objetivo fundamental de un camino? Estoy rodeado de gente inteligente. Llevarnos a algún sitio. A ver, siempre está el agorero que dice: sí, pero hay callejones sin salida. Ya, pero eso no estamos hablando de eso. No extremes el ejemplo. Los caminos te llevan a algún sitio. Y el camino de los justos nos lleva a algún sitio. Ahora, elegir el camino es muy importante. A ver, estamos en verano. ¿Qué tal el calor? ¿Cómo lo llevamos? Ahí, regular, ¿no? Según va la fiesta. Bueno, estamos en verano. En verano la pregunta típica es: ¿playa o montaña? Las dos cosas, ya está. Una persona inteligente, ¿no? Pero no puedes ir a dos sitios. Supongamos que tienes un coche limitado. Tú tienes que, si vas a ir a la playa, te pones ciertas cosas. ¿Me equivoco? Te llevas ciertas cosas. Vale, no llegamos el ejemplo. Si tú tienes una roulotte, te cabe de todo, ¿vale? Pero sígueme el ejemplo un poquito. Pero si vas a un sitio, tú te llevas aquello que necesitas para ir a ese sitio. ¿Voy bien? Si te vas a la montaña, te llevas unas determinadas botas, un determinado atuendo, una cantimplora, una no sé qué, y elementos de subsistencia, porque a lo mejor no hay mucho a tu alrededor. Si te vas a la playa, te llevas el bañador, te llevas las chanclas, te llevas otras cosas, ¿no? Entonces, saber a dónde vas es muy importante.
Porque según a dónde vas, así vas a poder determinar lo que vas a llevarte. Y cuando aquí dice el Señor, el justo, Dios tiene un propósito con el justo, y es que en todo lo que hagas, prosperas. Ahora, Dios quiere que nos vaya bien en todas las cosas que hagamos. Punto principal, para que te vaya bien, algo hay que hacer, porque el que no hace nada no tiene problemas. Pero cuando haces algo, el propósito del Señor es que nos vaya bien, nos salga bien. Ahora, Él nos da buenas indicaciones para que sepamos cómo podemos llevar a buen puerto, cómo podemos hacer para que nos vaya bien. ¿Tú te vas a casar? ¿O estás casado? Dios quiere que a tu matrimonio le vaya bien. Ahora, no se puede hacer las cosas a tontas y a locas. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Aquí está bien dicho, ¿no? Porque Dios nos da buenas instrucciones. Fíjate cómo empieza el Salmo 1. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado es que tiene una buena aventura. Para conocer la buena aventura no tienes que ir al retiro. Bueno, hace tiempo que no voy al retiro. Sigue habiendo estas personas que se ponen allí, que te echan las cartas y esas cosas, te echan la buena aventura. Siempre hay una gitanilla que está muy presta a ello, ¿no? Pero para ser bienaventurado hay otras cosas que el Señor nos ha dicho. Y Dios, en primer lugar, tú tienes que considerarte un bienaventurado. Dios quiere que tú seas bienaventurado, que en lo que tú vayas a hacer, Dios quiere que te vaya bien. Ahora, el camino de los justos, dice aquí que el Señor conoce el camino de los justos. ¿Sabe lo que significa conocer el camino de los justos? Dicen otras versiones, el Señor cuida el camino de los justos. El Señor protege el camino de los justos. El Señor se agrada del camino de los justos. Es decir, Dios cuida de tu camino. Pero no solamente Dios cuida de tu camino, sino que tú y yo tenemos que hacer algo para que nuestro camino sea el que Dios quiere que sea. Porque si descuidamos nuestro camino y confiamos en que solamente Dios va a cuidar nuestro camino y hacemos las cosas indebidas, desobedecemos al Señor, entonces el resultado va a ser muy diferente. Pero cuando tú y yo nos consideramos bienaventurados, el varón, aquí incluimos a las mujeres. ¿Creéis que es buena doctrina? Cuando tú lees la Biblia tienes que, un poquito, sin cambiarla, pero incluir. Bienaventurado el varón, bienaventurado la mujer. Fíjate la primera cosa que nos dice la Escritura, que no anda en el consejo de los impíos. Quiero que fíjate primero en la gradación. Primero anda, fíjate en el Salmo. Primero anda, después, ¿qué hace después? Después se detiene o se sienta, después se detiene o se para y después se sienta. Es decir, primero caminas por un sitio equivocado, después te paras en el sitio equivocado y después te sientas en el camino equivocado. Es decir, las equivocaciones son como progresivas, son que los desastres no vienen de golpe y porrazo muchas veces, sino que a veces nos hemos metido en unos líos poquito a poco. Y eso es lo que habla aquí el Señor. No anda en el consejo de los impíos. Ahora yo quería hacerte una reflexión, si me lo permites. ¿Qué personas permites que hablen a tu vida? No sigues el consejo de los impíos. Cuando tú tienes un problema, ¿a quién le preguntas? Cuando tú tienes una dificultad, ¿a quién le preguntas? Si tienes un problema en tu matrimonio, ¿a quién le preguntas? Si por, digamos, hacer las cosas indebidamente, una mujer se queda embarazada cuando no lo esperaba ni lo quería, ¿a quién le pides consejo? ¿A quién le vas a pedir consejo? Si le pides consejo a un impío, nos va a ir mal. Por eso, lo principal y lo primero que nos anima el Señor para que podamos hacer que las cosas nos salgan bien es qué personas dejamos que hablen a nuestra vida. Y en este punto, si me lo permites, vamos a ir a 1 Corintios 15. Porque yo, si no ojeo el resto de la Biblia, estoy como perdido. Porque la Biblia se explica a sí misma. ¿Conocéis el dicho de San Agustín? San Agustín decía, el Antiguo Testamento anuncia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Así que si tú quieres entender el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento. Y cuando leas y entiendas el Nuevo Testamento, vas a comprender mejor el Antiguo Testamento. 1 Corintios 15, fíjate lo que dice. Ahí Pablo está hablando de otras cosas, pero en medio de otro tema, y como parece que no viene a cuento, permitidme. Al final del capítulo 15 dice, versículo 33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué amistades tienes? ¿A qué colegio llevas a tus hijos? ¿Qué libros lees? ¿Qué amigos tienes en el Facebook? ¿A quién sigues en el Twitter? ¿Qué libros lees? ¿Qué programas de televisión ves con frecuencia? ¿A quién le estás escuchando? Todo lo que tú recibes es información. Y todo lo que tú estás acumulando son consejos que de una o de otra manera estás recibiendo. Por ejemplo, ¿cómo se cambian los valores de una sociedad? Poquito a poco. Los que quieren los que quieren hacer ingeniería social y cambiar los valores de una sociedad empiezan poquito a poco. Por ejemplo, te empiezan a incorporar a todas las telenovelas o series de televisión. Siempre hay una persona que es homosexual o que es lesbiana y que resulta ser la más simpática, la más guapa, la más atrevida, la más emprendedora, la más inteligente, la que mejor título tiene en la universidad. Entonces, eso va calando. ¿Cómo logras cambiar todas esas cosas? Poquito a poco. Cuando tú vas dejando que ciertas personas hablen a tu vida, cuando tú vas leyendo ciertas cosas, cuando tú vas escuchando ciertas cosas. Yo no sé tú, pero yo no me considero ninguna basura. Ahora, permíteme que te ponga un ejemplo que probablemente muchos entendemos porque está de moda también, y es la dieta. ¿A cuánto les interesa cuidar su cuerpo? Está bien, es bíblico, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está celebrando el Tour de Francia. ¿Me equivoco, Miguel Ángel? Ayer empezó, ¿no? Bueno, tú imagínate Alberto Contador. Por eso decía lo del camino. Alberto Contador es un ciclista de aquí abajo del sur de Madrid, es uno de los candidatos a ganar de los posibles ganadores del Tour. Tú imagínate que Contador quiere ganar el Tour. Y entonces vamos tú y yo y le decimos, Contador, Alberto, tenemos una fiesta, nos vamos a meter una barbacoa, nos vamos a meter para el cuerpo, mira, luego nos vamos a ir de fiesta, tenemos unas chicas que nos vamos a pasar de lujo, vente con nosotros. ¿Tú qué crees que respondería Alberto Contador? Mira, yo quiero ganar el Tour y yo no puedo hacer cosas que sean contraproducentes para que yo gane el Tour de Francia. Eso es lo que dice la Escritura. Si algunos quieren ganar una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros que queremos ganar una corona incorruptible nos podremos privar de ciertas cosas y hacer otras cosas? Entonces, cuando tú quieres ir por un camino, cuando tú quieres llegar a algún sitio, por pura inteligencia, tú debes apartarte de ciertas cosas. Y tú debes apartarte de ciertas compañías y tener otras compañías. Me gustaría decir una cosa sobre, no lo vamos a leer, pero si lo puedes poner ahí, en Efesios 4, versículo 11, fíjate lo que dice. Dice, pero el Señor dio a algunos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros el ser evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Si tú quieres crecer en Cristo Jesús, tienes que rodearte de este tipo de personas. Tú tienes que rodearte de apóstoles, tienes que rodearte de profetas, tienes que rodearte de evangelistas, tienes que rodearte de pastores y maestros. A ver, todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, pero mira, hay generales. Y capitán general también lo hay. Y teniente general, y coroneles, y sargentos, y cabo primera. También lo hay. Pero hay generales. Y es fundamental ¿a quién escuchamos para crecer en Cristo Jesús? ¿A quién escuchamos? Yo personalmente estoy muy agradecido de que cuando yo me entregué al Señor, estaba rodeado de personas que me hablaban de grandes ministerios, de grandes hombres de Dios que para mí han sido luz y guía en mi camino. Estoy muy agradecido de haber podido descubrir el espíritu de John Wesley, la actitud de George Whitefield. Estoy muy agradecido al Señor de poder haber descubierto a un fontanero inglés que cambió su mundo para Cristo, llamado Smith Wigglesworth, a uno de sus discípulos, a Lester Sumrall. Cuando viene una persona que tiene un ministerio, que tiene una unción de parte de Dios, yo quiero estar allí. La primera vez que nosotros dejamos solo a Judá después de haber nacido fue cuando vino Claudio Freixo a Madrid, una de las ocasiones fuimos a las ventas, si no me equivoco. Cuando Gregorio trajo en la conferencia de hombres a Ed Cole, algunos de los que estamos aquí estuvimos allí. ¿Por qué? Porque son personas que hablan a tu vida.
Y según las personas con las que tú te rodees, así vas a salir. Y si tú dejas que personas que están ungidas por Dios hablen a tu vida, entonces nos va a ir mejor. Y me gusta, mira, ¿tú sabes por qué yo estoy en esta iglesia? Como estamos en los testimonios, me vas a permitir revelar un secreto. Para darle mayor emoción voy a ver un poco. Cuando nosotros estábamos buscando congregación, yo solamente quise venir a esta iglesia. ¿Por qué razón? Nosotros vivimos cerca. Pero no vinimos a esta iglesia porque estaba cerca. Yo en mi vida iría a una iglesia porque estuviera cerca. En mi vida. Antes, vamos, me cuelgo. Ir a una iglesia porque está cerca de mi casa. Si está cerca, aleluya. Pero no es la razón. Yo vine a esta iglesia, yo vine a Amistad Cristiana porque uno de mis maestros, Kenneth Hagin, hablaba en sus libros sobre un hombre llamado Gordon Lindsay. Gordon Lindsay es el fundador de la escuela bíblica Cristo para las Naciones, donde estudiaron Gregorio y Rebeca. Y yo quería eso. Y yo vine a esta iglesia por Gordon Lindsay. Por eso yo vine a Amistad Cristiana, porque yo buscaba eso. Yo buscaba lo que tenía ese hombre y yo buscaba seguir creciendo en Cristo Jesús. Esa es la única razón por la que yo vine aquí, porque yo conocía a Gregorio, un hombre como la copa a un pino. ¿Sabéis cómo es lo de la copa a un pino? Gran hombre. Es que a veces los dichos no se entienden, pero gran hombre de Dios. Y al que conocíamos de antemano, por supuesto. Y claro que queríamos venir aquí por Gregorio y Rebeca y porque les conocíamos, no mucho, pero lo más importante que tú tienes que conocer de una persona es su espíritu. Tú tienes que conocer el espíritu de una persona, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Después dice la Escritura aquí, para acabar con el Salmo, dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. A mí me gusta fijarme cómo el Señor a veces es exagerado. ¿Puedes poner otra vez el versículo, por favor? El Salmo 1. Sino que en la ley del Señor está su deleite. ¿Qué es la ley? La ley para un hebreo es la Torá. ¿Qué significa Torá? Para mí la ley siempre es ese conjunto de normas que te restringen la libertad, que te coartan la iniciativa, que te regulan la vida, que te dicen esto no lo puedes hacer, esto sí, esto no. Eso parece una canción. Pero la Torá significa dirección, instrucción y enseñanza. Eso es la Torá. Bienaventurado aquel que medita en la enseñanza del Señor, en la instrucción del Señor. Dice el que medita. ¿Qué es meditar? Meditar aquí significa susurrar, significa musitar. ¿Sabe lo que significa susurrar? Hablar bajito. Hablar bajito. ¿Tú has visto a los judíos ortodoxos cómo musitan la Escritura? Y eso es lo que dice aquí, que tú y yo hablemos la palabra del Señor, susurremos la palabra del Señor, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche, de día y de noche. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Josué? Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, a ver, entendamos qué quiere decir nunca se apartará de tu boca. No quiere decir que te la pegues a la boca. Quiere decir que la palabra de Dios esté en tu corazón y esté en tu boca. Sino que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medites en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice otra traducción, sabrás actuar sabiamente en los asuntos de la vida. Y la Escritura nos hace sabios para tratar en los asuntos de la vida. Puedes poner, por ejemplo, voy deprisa y me perdonáis, si puedes poner 2 Corintios 3:15, 2 Corintios 3:15 y 14, perdona, puedes empezar en el 14. Dice, Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y sabiendo de quiénes lo aprendiste. ¿Has encontrado 2 Corintios 3:14? ¿Qué he dicho? Segunda de Timoteo. ¿Qué he dicho? ¿Por qué estoy en Corintios? 2 de Timoteo 3:14. Dice, persiste en las cosas que has aprendido y de quiénes los aprendiste. Por eso yo te decía antes, aprende, busca ministerios y recibe de ellos. Por ejemplo, mis hijos con otro grupo de 5 jóvenes van esta semana a Nuremberg. ¿Sabes por qué van a Nuremberg? No es porque se quieren echar novia, ni novio. No es porque quieren estar en un sitio donde va a haber 20 o 30.000 personas. No es porque quieren viajar.
No es porque va a haber un acto para despertar Europa. No, van a Nuremberg y les hemos pagado el viaje a Nuremberg porque hay ministerios de Dios que Dios usa para despertar a las personas y ungirlas con el poder del Espíritu Santo para ganar este continente para Cristo Jesús. Porque va Todd White, porque está Daniel Colenda, porque está Heidi Baker, porque está Ben Fitzgerald y otras personas. Por eso van. ¿Por qué? Porque tú persistes en las cosas y de quiénes las has aprendido, de quiénes te rodeas. Dice por eso, porque toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es la escritura? ¿Qué es aquello en lo que tú meditas? Mira, así en síntesis. Cuando yo estoy con la Biblia, no estoy con la Biblia. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo la Biblia. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, estoy con Dios. Y Dios me está hablando. Si Dios no te habla es porque hace mucho que no lees la Biblia. Entonces no lo digas porque queda feo. Si Dios no te habla es porque no estás leyendo la Biblia. Pensé que se me han ido las pilas. Porque cuando tú estás leyendo la Biblia, Dios te está hablando. Porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y las palabras son vida. El valor que tú le das a esta escritura es el valor que le das a Dios. Tú no amas a Dios más de lo que amas la Biblia. Imposible. Eso que parece escandaloso. Tú no amas a Dios más de lo que amas la Biblia. Tú amas a Dios en la medida en que ames su palabra. Porque en el principio era, ¿qué? La palabra. ¿Y la palabra qué? Estaba con Dios. ¿Y la palabra qué? Era Dios. ¿Qué es la palabra? Es Dios. La palabra es Dios hablándonos. Así que una buena manera de amar a Dios es amar su palabra y, por supuesto, ponerla en práctica. Así que cuando tú abres la Escritura, estás diciendo, Señor, háblame. Y cuando abras la Escritura, y con esto termino, pide a Dios que Dios te revele su palabra. Porque ¿quién ha escrito la Biblia? La Biblia, fíjate lo que dice, toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Dios le ha metido un cañonazo de su poder a la Escritura. Dios le ha metido su pólvora y su dinamita a la Escritura. Porque el Evangelio es el poder de Dios. ¿Dónde está el poder? El poder está en el Evangelio. El poder está en la buena noticia. El poder está en que tú hables no lo que piensas, lo que crees, lo que opinas, que hables la palabra de Dios. Si tú hablas la palabra de Dios, vas a ganar gente para Cristo. Si tú hablas la palabra de Dios, vas a ser más que un vencedor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que contiene el poder. Es la que contiene el poder que va a cambiar nuestras vidas. Y para tener ese poder necesitamos meditar en la palabra del Señor y tener revelación de la palabra del Señor. Y si me lo permites, acabo con una sugerencia que está en Efesios 1, versículo 15, si lo queréis apuntar o leer. Hay una oración que Pablo hacía por los creyentes y si quieres, me parece una buena sugerencia, cuando leas la Biblia, empieza a leerla con esta oración. Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor conocimiento de ti. Alumbra los ojos de mi entendimiento, alumbra los ojos de mi corazón, para que sepa la esperanza a la que tú me has llamado, el poder que está a mi disposición en Cristo Jesús y las riquezas que tú me has dado en Cristo Jesús.